Saludos, ingeniero Fernando Valle. Esto es la materia de inteligencia artificial. Somos el grupo 10, el cual está informado por Dayana Rocío Moreira Cuesta, Wilford Andrés Ramírez Molina, Giancarlos Padilla Gómez y mi persona, Tito Henry Suárez Hidrogo. Nosotros le vamos a hablar sobre los tipos de redes neuronales. En la actualidad, si hablamos de las redes neuronales, es un tema de conversación muy extenso por lo que ha revolucionado en varios campos de la inteligencia artificial y el aprendizaje autónomo. En el mundo de las redes neuronales hay cuatro tipos de redes que destacan principalmente por la eficiencia y la aplicabilidad en diferentes campos. Entre estas tenemos las redes neuronales convolucionales, las redes neuronales recurrentes, las redes neuronales generativas y las redes neuronales transformers. Las redes neuronales convolucionales, grandemente utilizadas en el procesamiento de imágenes y videos. También podemos decir que su talento para detectar patrones y características en datos especiales lo hacen ideal para poder realizar tareas como el reconocimiento de objetos, segmentación de imágenes y la detección de anomalías. Estas redes emplean capas lucionales que aplican filtro a las entradas, permitiendo la extensión de características relevantes a diferentes niveles de abstracción. Ahora, las redes neuronales concurrentes. Podemos decir que son adecuadas para el procesamiento de datos secuenciales, ya sea texto, audio y series temporales. Cuentan con una arquitectura que nos permite mantener la información de estados previos. Esto nos hace posible la modelación de dependencias temporales. No obstante, las redes neuronales recurrentes tradicionalmente enfrentan un reto como el desvanecimiento del gradiente, que ha sido mitigado en parte por variantes como la Longshore, Term Memory y Gate Recurrent Units. Las redes neuronales generativas. Estas insertan un enfoque más innovador en la parte de generación de datos sintéticos. Estas están compuestas por dos redes en competencia, un generador y un discriminador. Las redes neuronales generativas pueden generar imágenes, videos y otros tipos de datos, los cuales son difíciles de poder distinguir a los datos reales, insertando lo que son aplicaciones en la síntesis de imágenes, el mejoramiento de calidad de video y la creación de contenido artístico. Y finalmente tenemos también lo que son las redes neuronales transformers, las cuales se puede decir que han transformado el campo de procesamiento del lenguaje natural, entre otras áreas. Eh, Su destreza para poder manejar secuencias largas y captar relaciones complejas entre los elementos a través de ciertos mecanismos de atención han permitido mejoras significativas como la traducción de automática, generar textos y por último tenemos también lo que es el análisis de texto. Esto es un poquito de la introducción de los tipos de redes neuronales. A continuación, mi compañero. A continuación veremos el desarrollo de este tema. Para esto vamos a realizar una pequeña investigación sobre los tipos de redes neuronales que existen, en la cual podremos ver como su tema 1, redes neuronales convencionales CNS, su tema 2, redes neuronales recurrentes en la RNNS, su tema 3, redes neuronales generativas GANs y sistema 4, redes neuronales transformers. Como introducción tendremos qué son las redes neuronales. Pues estas redes están compuestas, es un tipo de modelo de computacional que es inspirada en la estructura y funcionamiento del cerebro humano, por la cual estas redes están diseñadas para así poder reconocer patrones complejos y realizar tareas de aprendizaje automático. Así, mediante la adaptación de sus conexiones basadas en los datos de entrenamiento,
Es decir, que esta la vamos a poder encontrar de una manera que podemos moldear, en la cual esta se guarda la información para que esta la pueda entender luego. Veremos el subtema 1, en la cual ¿qué son las redes neuronales convolucionales en la CNS? Las redes neuronales es un tipo de modelo computacional que es inspirada en la estructura y funcionamiento de datos tridimensionales. Realiza tareas específicas de clasificación como el de las imágenes y reconocimiento de objetos. Por lo tanto, son una parte importante del campo del Machine Learning y son fundamentales en los algoritmos de la Deep Learning. Estas redes podemos encontrarlas variadas porque esta funciona de diferentes modos, en la cual ¿cómo funciona? Pues por capas de nodos interconectadas, por la cual incluyen una capa de entrada y una o más capas ocultas. Una capa de salida también, en la cual esta se distribuye cada nodo que tiene asociado un peso y un umbral, es decir, tiene una salida de un nodo que supera el umbral establecido y se activa y se envían los datos al siguiente capa de red. Si no alcanza el umbral, no se envía la información a la siguiente capa. Es decir, aquí como podemos ver en esta capa, en este ejemplo de la imagen, es como funciona. Tiene una capa de entrada y convulsiona de diferentes dimensiones, en la cual convulsiona, después hace pooling, así que se vuelve más chiquito, después vuelve a convulsionar, se vuelve más grande, se hace diferentes capas. En diferentes capas se llaman nodos o capas, que podemos decir de ambas formas. Y esta tiene el traslado desde una entrada, que es donde llega la imagen, y tiene una salida. Recordemos también que es importante tener en cuenta que el entretenimiento de estos modelos puede requerir recursos computacionales intensivos, como el uso de las unidades de procesamiento gráficos, o también llamado GPU. Aquí vamos a poder ver un poco más de la arquitectura de las redes neuronales convolucionales CNS. Este de aquí podemos ver que se encuentra de una forma predictiva. Son diferentes tipos neuronales que se pueden utilizar en diversos casos prácticos y tipos de datos. Ya, vamos a ver cómo funciona. Podemos ver aquí que la arquitectura de las redes neuronales convolucionales es de la siguiente forma. Aquí encontramos una imagen, en la cual esta imagen viene a ser la entrada. Donde entra la red neuronal en convencional CNS es en ese primer filtro, que se encuentra como un filtro también llamado convolucional. Viene el segundo filtro, viene a ser esta como sucesiva. Viene un tercer filtro, pero este filtro podríamos decir que si lo estamos subiendo a la red o que quiere que lea, va a separar esta información porque ya la tiene en la multicapa, por ejemplo, y hace una sola segmentación en la cual aquí separa su capa. Es decir, aquí vemos en la imagen un niño y una niña. Su salida de la información va a ser entre la capa de salida, como va a clasificar esto, que hay una niña efectivamente y hay un niño efectivamente. ¿Cómo utiliza esta capa neuronal? La capa de salida, así es como funciona. Por eso se dice que podemos encontrar en este ejemplo que las redes neuronales son recurrentes y emplean comúnmente un proceso de lenguaje natural y puede ser de reconocimiento también de voz. Por otro lado, las redes neuronales convencionales, en este caso como las convencionales en las NETs o convencionales CNN, se pueden utilizar mayormente para las tareas de clasificación y visión. Así como lo podemos encontrar aquí también en la parte de abajo. Es como aquí estamos viendo en un formato convencional de imagen, y acá abajo lo podemos ver un poco más estructurado y cómo funciona. La capa de partida, que es lo que va a identificar la convolución adentro de esta capa. Capa 1, capa 1, capa 1, reducción. Capa 2 vuelve a convencional, capa 2 vuelve a reduccionar, capa clasificadora. Clasifica, como en la parte de arriba, si encontramos un niño o una niña, clasifica entre este sector. ¿Qué género sería? Niño o niña. Entonces, eso procura realizar
en lo que viene a ser la utilización de las redes neuronales convencionales CNS. Vamos a poder encontrar como subtema número 2 las redes neuronales recurrentes en la RNNS. Esta red neuronal recurrente RNNS es un tipo de red neutral, ya que esta es neuronal artificial, pues esta utiliza para trabajar con datos secuenciales u otras series de manera temporal. Las RNS, lo que le distingue es que su capacidad de memoria en estas redes utilizan información de entradas de las anteriores para influir en las entradas y salidas actuales. Es decir, es como una base de datos que utiliza esta secuencia de red neuronal. Es una base de datos en la cual tiene como filtro la utilización de esta de aquí. Un poco más que podemos encontrar es que podemos hacerla, por ejemplo, con una base de datos existente, puede influir entre las entradas y puede influir en las salidas. Utiliza una pequeña memoria, por la cual es la base de datos, con una información que fue anterior y esta va a influir mucho en la consideración de sus resultados. Por ejemplo, vamos a encontrar un pequeño ejemplo aquí con un código. ¿Qué es lo que tratamos de decir en este código? En el código podemos decir que para revisar la utilización de la célula RNN significa que vamos a realizar una simplificación en la biblioteca utilizando el TensorFlow. ¿Cómo se lee aquí la secuencia entre la entrada? Vemos aquí la secuencia de entrada que es 4, 5, 6, 7, 8 y esta va a pasar a través de una capa RN. Esta es la capa RN. Vamos a crear una capa RN en este código de aquí, donde vamos a sacar una secuencia para obtener el punto de salida y la cual está de aquí. Vamos a que cada su elemento de su secuencia tiene un punto de entrada. ¿Cómo se va a procesar aquí? Pues cada una de las capas de RN, vamos a ponerlo un poquito por acá. Aquí está, ¿verdad? La función puerto de olvido, es decir, una base de datos que se vuelve a retomar, pasa por esta puerta, vuelve a pasar a la puerta, vuelve a hacer aquí la función la que entra por la función, pero su multiplicada por el punto de aquí, suma un punto y viene a hacer la conversión entre factores. Puede ser entre uno o más puntos de capa para salida. Entonces esto es lo que tratamos de decir. En el código hace que su capa tensor, es decir, neutra, la cual representa la salida de los elementos, podemos ver una secuencia de programación. La red está permitiendo que mientras más redes haya, la propagación tiene diferentes capas en los nodos, y es decir, que podemos encontrar de un punto de partida más conyacente y también diferente. Es ascenso del aprendizaje, ya que esto puede agrandar y facilitar de manera constante el esfuerzo para que se realice. Un poquito más para que puedan entender es que esta capa hace que sea una secuencia de memoria. Reutiliza la información más o menos así en esta información como red neural RNS. Como su tema 3 vamos a encontrar las redes neuronales generativas GANs. ¿Qué son las redes neurales generativas GANs? Bueno, esta red es degenerativa antagónica. Es aquí que se comprende una arquitectura de aprendizaje profundo por la cual esta trata y procura de entenderse. Esta entrena de dos redes neuronales de un modo que estas procuran que se compitan entre sí, que es lo que le ayuda a nuevos datos de una manera más auténtica. Personal, a decir así, porque esta a partir de los conjuntos de datos que existen, pues es determinante para el entretenimiento, según la utilización para que se le dé. Para poder entender de la siguiente forma, es que nosotros podemos decir que es una red que podemos encontrar algo de que sea verdad o falso, en la cual vamos a poder encontrar que nosotros deseamos generar nuevas imágenes. Es como una guía, pero transformando una imagen de lo falso. ¿Ya? Es decir, podemos encontrar como por ejemplo una base de datos de imágenes que ya existe. Podemos hacer la creación de una nueva base de datos con una nueva imagen, pero ya no viene a ser real, ¿no? Sino que ya está modificada por esta IA. Entonces podemos ver como por ejemplo
El procesamiento de la información puede pasar de dos formas, de un real a un falso. Vamos a encontrar el ejemplo en la siguiente estructura. Esto se compone de la siguiente manera: la arquitectura, más el programa, más una IA, sale un agente inteligente. Para poderlo comprender un poco mejor, es un conjunto de entrenamiento que el generador conviene un ruido de imitación. Los efectos pueden engañar a la red discriminadora. El ruido aleatorio. Vamos a poner aquí una imagen. Esta es la imagen, ¿verdad? Este puede ser que sea la imagen. Entonces, en esta imagen yo la voy a convertir en el programa, ¿verdad? El programa entró esta imagen aquí, ¿verdad? Entonces, ingresa la imagen. ¿Qué es lo que hace detectar? Es que hay una capa y existen varias capas aquí arriba, ¿no? Entonces, este es el real y este es la que se está generando de qué va a hacer. ¿Cuál va a ser el comando que tú ingresas aquí? ¿Verdad? Entonces, pasa a la capa de discriminador, pasa y dice aquí, ya tenemos la información, qué es lo que quieres, este es el falso, disminuye, hasta que llega a la última capa para sacar el real y sacar de manera falsa la información. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer esta red discriminadora? Es pues identificar los datos reales y los falsos y para generarlo por la red generadora, es decir, sale una imagen falsa. Eso es lo que se trata aquí en este punto. ¿Ya? Entonces, eso es a partir de las redes neuronales generativas GANs. Procura realizar nuevas versiones y siempre están en constante actualización, ya que estos valores realizar una predicción, es decir, a decir qué es que lo que deseas generar, y es difícil distinguir a veces entre lo original y lo falso. Pues así es que la imagen o categóricamente la imagen o música pueda ser falsificada y puede ser actualizada de cierta forma y se nos haga difícil identificar a nosotros qué es lo real y qué es lo falso. Y por último punto tenemos qué son las redes. Vamos a borrar esto. Último punto tenemos qué son las redes neuronales transformers. Estas redes son más distinguidas. Una red neuronal podemos aprender y contexto, significado y mediante el siguiente de relaciones de datos secuenciales. Esta red transformer aplica un conjunto de evolución de técnicas matemáticas llamando la atención o la atención propia para detectar fórmulas sutiles en las cuales estos elementos pueden usar la información de influencia depende entre sí. Esta red de transformes es más utilizada en el campo de la farmacéutica, en el campo de la genética, del ADN. Aquí procura realizar la aceleración de la información entre los avances. Esta información también es un conjunto de evolución de técnicas matemáticas, ya que esta procura hacer un llamado a atención o a atención propia, porque esta nos ayuda a detectar de forma sutil que los elementos llamados series de influencia o relaciones entre datos secuenciales. Y aquí es donde podemos terminar esta red más utilizada en el campo de la medicina, por ahí por la ADN, para poder hacer la transformación de la ADN. Sí, lee la secuencia. Ya, y listo. Eso sería todo sobre los temas de diferentes tipos neuronales que tenemos por conocer. A continuación, mi compañero. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que esté visualizando el video, ingeniero, de la cual consiste en lo que es la creación de reconocimientos de gestos faciales, de las cuales para considerar esto, primero tuve que encontrar buscar una base de datos acerca de los gestos faciales, de las cuales definirlo por dos carpetas, una por medio de prueba y el otro por medio de entrenamiento. En cada carpeta tiene lo que son 7 carpetas en total sobre los gestos faciales, y en cada gesto facial vamos a encontrar un número limitado de imágenes, en la cual es 110 imágenes. De la base de datos que yo puedo encontrar, se encuentra alrededor de 4.800 imágenes por cada carpeta. Puede ser un banco de imágenes muy extenso,
al momento de compilar si va a demorar, o traté de reducirlo a una cantidad posible de 110 imágenes, de las cuales estas carpetas las subí lo que es al Google Drive, y por medio de lo que es el ejercicio monté lo que es el Drive en el Google Colab. Como podemos ver aquí está la carpeta My Drive, y aquí están todas las carpetas que tengo lo que es en mi Google Drive. Y si bajamos un poco podemos encontrar lo que es espacial, porque ya está montado lo que es la... No lo puedo montar de nuevo porque después se me va a sobreponer, pero de todas maneras lo vamos a hacer para una actualización. Como podemos ver, ya está montado, y podemos ver aquí está la carpeta facial y las dos carpetas que tiene dentro de facial, lo que es la de prueba, la de entrenamiento y lo que es de prueba. Como podemos ver, realizamos estas líneas de código, de la cual nos pide lo que es el directorio de la carpeta tanto de entrenamiento como de prueba. Y para encontrar eso le damos a los tres puntitos, le damos a lo que es copiar la ruta de acceso tanto en una carpeta como en la otra, lo sobreponemos, y aquí le damos lo que son los parámetros para generar las imágenes. Esto es para lo que es la compilación del modelo. Como podemos ver, también se utilizó lo que es el modelo FIT, y lo guardamos en lo que es modelo gestos faciales. Si podemos bajar un poco, podemos encontrar, aquí estoy en My Drive. Claro, tengo que sobreponerlo, tengo que no ejecutar el código, porque esto ya era un ejercicio que previamente ya lo había realizado, pero hay que volver a hacerlo nuevo. Como podemos ver, tenemos 750 imágenes que están catalogadas en 7 clases. De las 7 clases hacen referencia a los gestos faciales. De enojado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clases. De las 7 clases inclusive tenemos lo que es los métodos de prueba o entrenamiento. En este caso es 1 de 15. Se hace esto para poder entrenar mejor el modelo, y sobre todo para aumentar las probabilidades. Bueno, entonces una vez que ya se haya terminado de compilar lo que es la línea de código, nos podemos dar cuenta que en la primera he encontrado 750 imágenes, que es de la primera carpeta en 7 clases. En la segunda carpeta he encontrado 768 imágenes en 7 clases, de la que podemos darnos cuenta que en la primera carpeta era sobre la carpeta de entrenamiento, y la segunda es la carpeta de prueba. Como podemos darnos cuenta, para terminar de compilar el código tenía que llegar a 15 de 15. ¿Por qué 15 de 15? Porque esos eran ya los parámetros que se ha definido anteriormente a lo que está elaborando lo que es el código. Según nos podemos darnos cuenta, aquí tenemos la época, es igual a 15. Tiene que llegar a 15 de 15 para poderse compilar, así mismo como nos arroja los siguientes valores, que tenemos una pérdida de 1.9633, una precisión de 0.1523, y así mismo los valores se pierden, y a la misma vez tenemos precisiones, y nos arroja cuántos segundos se demoraron para poder terminar la época en sí, y así sucesivamente nos arrojan diferentes valores. Tenemos aquí la siguiente línea de código, la cual es para cargar lo que es la imagen para que pueda definir lo que es el gesto facial. En este caso tendremos que cargar lo que es nuestro modelo ya previamente entrenado. Como podemos darnos cuenta aquí, ya se ha guardado como modelo gesto facial, y lo tenemos aquí en esta carpeta, modelo gestos faciales. Entonces, como nos pide que carguemos lo que es la dirección de nuestro modelo, a la misma vez se le definen los parámetros, y para que nos haga las predicciones de los gestos. En este caso ya nos vamos a poner como gesto 1, gesto 2, gesto 3, gesto 4 hasta el 7, no, sino más bien se le va a poner lo que es ya su nombre de cada carpeta definida anteriormente. Se le agrega lo que es la probabilidad y la clase predicha. En este caso
En este caso nos va a decir lo que es el gesto facial predicho con el nombre del gesto y con su probabilidad. También nos va a pedir que ingresemos lo que es la ruta de la imagen. En este caso he trabajado todo totalmente con el Drive. Entonces se va a proceder a cargar lo que es la línea de código. Como les vengo diciendo, dice por favor introduce la ruta de la imagen. En este caso me voy a My Drive y me voy a una carpeta que he creado que se llama imágenes. Como podemos darnos cuenta, está la carpeta de imágenes y voy a subir esta imagen. En este caso su gesto facial nos indica que está enojada, la cual es images.jpg. Copia ruta de acceso, se la pega y le damos. Como podemos darnos cuenta, nos dice que el gesto facial predicho es feliz y no nos define lo que es la imagen que es enojada. Esto se produce debido a que no se le ha hecho entrenamiento muy seguido, por las que las probabilidades son muy bajas. Entonces, para aumentar las probabilidades tenemos que seguir entrenando lo que es nuestra línea de código, nuestro modelo, disculpen. Entonces le damos de nuevo a compilar lo que es la primera línea de código. Como ya estaba compilada, el momento de terminar va a ser un poco más fácil y nos va a definir lo que son la imagen correcta, porque para llegar al éxito se necesita entrenar y seguir entrenando en el modelo, y sobre todo meterle lo que es una base extensa a lo que es de las imágenes, porque hacer algo corto no va a tener un entrenamiento muy óptimo, ya que es una cantidad mínima de imágenes y el modelo no se puede adaptar a los gestos faciales de 118 imágenes como de 4000 o 5000 imágenes cargadas a una sola carpeta. Después de vuelta a ver entrenar lo que es al modelo alrededor de unos 10 a 15 minutos, los valores han cambiado y por ende el primer gesto fue de alegre. Luego volví a entrenar al modelo, me salió como que estaba sorprendido. Vuelta a entrenar lo que es el modelo, me salió ahora que está neutral, y una cuarta vez que entrené el modelo nos arroja que está completamente enojado, que concuerda con la imagen que se la ha subido. Pero aún así el modelo no está completamente seguro de que está enojado, ya que como podemos darnos cuenta nos arroja una probabilidad de 0.47. Esto quiere decir que no está completamente seguro, pero aún así dice que está enojado. Entonces, para haber sido un trabajo más óptimo, se debió de haber lo que es subido una gran cantidad de imágenes, como lo he dicho anteriormente, para que ese modelo se entrene de una mejor manera y no con una cantidad de imágenes limitada. Pero no se hace esto porque el momento de ingresar lo que es una cantidad exagerada de imágenes se va a tomar más tiempo e inclusive va a ocupar más procesamiento, ya que debido a que en entrenar solo 750 imágenes, la primera vez se demoró como unos 30 minutos. Imagínense ahora una cantidad de 4000 a 5000 imágenes. Pero se ha llegado a lo que es la finalidad del primer ejercicio, de lo que es reconocer los gestos faciales. Como podemos darnos cuenta, está enojado y la probabilidad es 0.47. Hola, buenas noches, soy Wilfred Ramírez. En esta ocasión vamos a abordar el tema de redes neuronales convolucionales como primer punto de las conclusiones. Para esto, nosotros vamos a utilizar el ejemplo de una aplicación de reconocimiento de imágenes de vehículos automáticos destinada a su interacción junto al sistema de a bordo, como es la computadora, el famoso cerebro, así como los demás sensores que pueda tener el vehículo. El reconocimiento de imágenes en vehículos en movimiento a mayor, igual o menor velocidad será su prioridad. Entonces identificamos las siguientes capas. La primera es la capa convolucional, y en esta capa se aplican filtros a las imágenes para detectar las características locales de los autos, como pueden ser los bordes, las texturas, los formatos de las placas, el tipo de luces, cómo se emiten, con qué frecuencia. Bueno, ya vamos a entrar más en detalle. Luego tenemos la capa de pooling, y en esta capa necesitamos reducir las imágenes de entrenamiento y las imágenes de la cámara real que van entrando en tiempo real, ya una vez que están entrenadas, y esa imagen se reduce a un punto en el que el sistema pueda trabajarlo
para que la carga computacional no exceda o no se crashee directamente la IA en ejecución dentro del auto. Luego tenemos las capas completamente desconectadas. En estas capas las imágenes ya pueden irse clasificando por categorías y pueden ir desde el tipo de auto, la velocidad en la que se está manejando, si tiene alguna luz activa, como puede ser un intermitente hacia la izquierda o la derecha, el intermitente de próximo a estacionarse, etc. Entonces todo esto ya forma parte de las conclusiones del punto número 1, que son las redes neuronales convolucionales. El punto número 2 son las redes neuronales recurrentes, y en este caso nosotros usamos el ejemplo de una aplicación de traducción automática a otros idiomas. En este caso identificamos las siguientes capas. La primera es la capa recurrente, que son aquellas en las que se manifiesta un estado de memoria que permite procesar secuencias de datos, y por ende, entre mayor sea la cantidad de datos, mejor será la tasa de éxito o respuesta. En este punto nos estamos refiriendo en cuanto al tema de entrenamiento. Ya cuando hablamos de la traducción, va a dar igual si se trabaja con un prompt corto o uno largo. Si está bien entrenado, va a poder traducir las frases, las oraciones, los párrafos, etc. Ahora, este tipo de redes encontramos bastantes detalles, y el primer detalle que nos gustó fue el tema del Vanish Gradient Problem, que es el tema de las actualizaciones fantasma o el cero avance que se da entre mayor sea el tiempo de entrenamiento. ¿A qué me refiero? Y lo vamos a leer. Las redes neuronales recurrentes sufren problemas de gradiente que dificultan el aprendizaje de las dependencias a largo plazo. Es decir, cuando los gradientes de las funciones de pérdida, se refiere a los functions, se vuelven muy pequeños durante la retropropagación. Esto hace que los pesos de las capas anteriores se actualicen muy lentamente o casi no se actualicen, lo que dificulta el aprendizaje de la red. Es básicamente que entre más información tiene, se empiezan a generar pequeñas pérdidas, que luego al tratar de retroalimentarse, cuando se va a hacer la retropropagación, genera retrasos, y por último evita la actualización porque todavía no se completa toda esta retropropagación de información, que al final del día sí se actualizan, pero ya va con retrasos, y esto a nivel corporativo es pérdida de plata con respecto a la competencia, cuando se enteran que una IA es más eficiente que otra. La lenta convergencia es otro detalle, y en este caso el entrenamiento de estas redes es lento debido a la naturaleza secuencial del procesamiento, por lo que indistintamente del ecosistema, la propia algorítmica de este tipo de red genera demasiada carga a los servidores de entrenamiento, y es que básicamente es información que necesita para dar la traducción correcta. Entonces no hay manera corta de llegar a una traducción a partir de inferencias, porque al final del día, si tú le explicas de manera estricta, ella va a entender, y así va a poder generar las demás traducciones. Más adelante, con distintas otras tecnologías, ya puedes irse infiriendo a qué se quiere referir con respecto a los sesgos culturales, a las jergas, a los métodos de cómo inclusive se generan las preguntas, para que ésta pueda generar una traducción correcta, por ejemplo, donde ya existen caracteres y ni siquiera letras, como son el chino, el japonés, etc. Tenemos lo que son las redes neuronales generativas, y aquí nosotros usamos un ejemplo para llegar a las conclusiones, que es donde nos especializamos con una IA de generación de imágenes enfocadas a las caras de los humanos. Y lo primero que vemos, a breves rasgos, es que necesitamos las siguientes capas: la generadora, la del discriminador y la del entrenamiento. La capa de generación es la que recibe el prompt ya en aplicación y genera la imagen. Si la capa discriminadora no aprueba la imagen, esta vuelve y empieza o corrige las partes que se puedan generar como respuesta o acotamiento de esta parte discriminadora. Y por último tenemos la parte del entrenamiento, y es que al inicio la parte de la discriminadora se entrena para que con partes reales y partes que no están de acuerdo a nuestros gustos, y luego empieza la parte de la generación, y aquí la discriminadora al inicio le va saliendo 0,0000% a lo que el prompt se ajusta, pero a medida que la parte generadora va aprendiendo, va
viendo qué es lo que le pide la discriminadora, esta se va ajustando y al final del día llegamos a un prompt con bastantes detalles respecto a lo que nosotros hemos pedido al inicio. Entonces, esto es el tema de las redes neuronales generativas. Por último, tenemos las conclusiones de las redes neuronales de Transformers. Nosotros vamos a centrarnos en el tema de estas redes, pero como desde un punto de un sistema de modelo de lenguaje neuronal, que es básicamente GPT. Y aquí observamos las siguientes capas y dificultades. La primera es la capa de la atención, y aquí lo vamos a ver en que esta capa en sí se encarga del enfoque que tendrá el modelo en las diferentes partes del input, porque a lo mejor en la primera parte está dando una retrospectiva o un precedente, más adelante genera la pregunta y más adelante sustenta por qué quiere resolver esa pregunta. Entonces el modelo debe entender cada punto por separado para entender bien qué es lo que se necesita resolver. Luego tenemos la capa del encoder y el decoder, la parte que recibe y la parte que sale. Y aquí ya nos encargamos de establecer la estructura básica en las tareas de traducción, donde el encoder procede la secuencia de entrada y el decoder genera la secuencia de salida. Y esto no se trata directamente de traducción con respecto a un idioma, que puede ser tranquilamente, pero se refiere al tema de la traducción al nivel de lenguaje que la IA puede manejar, que en este caso es el binario. Así, un poco más. Requerimiento de recursos. Bueno, ya es norma que estos modelos que son grandes como GPT, como Copilot, etcétera, yo que sé, el LangWorld, requieran enormes cantidades de datos y poder computacional, y no solo en su fase de entrenamiento, sino también en su parte ya en producción. Y como estas ya están autónomas, es decir, automáticamente ya tienen su preset para irse actualizando y generando retrospectivas que mejoran los inputs, pues esto va generando cada vez una necesidad exhaustiva de ampliar la base de donde se está tanto almacenando el propio sistema como donde se está corriendo el sistema. Listo. Pasamos al tema de las recomendaciones. La primera recomendación es que en los próximos años nosotros como estudiantes esperamos que este tipo de redes neuronales sean la base para nuevos modelos que nos faciliten un cómputo más accesible al público entusiasta del desarrollo, con la capacidad de entrenar arquitecturas híbridas, es decir, que modulen o que se integren con distintas APIs que ya tengan otras IAs, por ejemplo, para nosotros captar dependencias más complejas, expandir el uso en diversas aplicaciones. Y la segunda recomendación que tenemos es emocionante anticipar en base a noticias y hasta cierto punto especular cómo las mejoras continuas en adaptabilidad expandirán las capacidades de estas tecnologías. Con el tiempo esperamos que estas redes neuronales se integren más profundamente a las aplicaciones cotidianas aterrizadas a las condiciones de nuestro país, que se usen en pro de la ciudadanía, del medio ambiente o incluso hasta del control de ciertos sistemas que ahora abordan grandes esfuerzos logísticos por parte de empresas, por parte de entidades gubernamentales, que pueden ser desde los GAT, pueden ser los municipios, pueden ser las prefecturas, pueden ser el propio gobierno, entidades zonales, etc. Entonces, esas son las recomendaciones de nosotros como grupo. Agradecemos la atención prestada y gracias.